Si pudiera decir una enfermedad de transmisión sexual que sea la más común que llegue en su consulta día a día, ¿cuál sería? Virus del papiloma humano. Virus del papiloma humano. Es de las más frecuentes. Yo pienso que, a pesar de que veo mucho paciente con gonorrea, veo mucha clamidia, linfogranuloma venéreo, el papiloma humano es por mucho una de las causas mucho más frecuentes de consulta actualmente. Hola, ¿qué tal gente bonita? ¿Cómo están? Yo soy el Dr. Yus y bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy estamos muy felices porque tenemos un súper invitado. Vamos a hablar de un tema muy importante, pero antes que nada, bienvenidos al episodio número 6 del video podcast de Dr. Yus. Vamos a hablar de un tema muy importante que son las enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual, un tema que está en boca de todos los días, que llegan en su apogeo a la consulta a pacientes desde enfermedades sencillas, podríamos decirlo, como sífilis, por ejemplo, hasta lo más terrible que es el VIH-Sida. Además de eso hablaremos de fertilidad, hoy sí que el método anticonceptivo que está sonando para los hombres, entre muchos temas más. Así que démosle la bienvenida, por favor, y un breve aplauso al doctor Luis Romero Mendoza, urólogo. Y doctor, un placer por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, amigo. Bienvenido al canal. Muchas gracias por invitarme. Primero, eres muy amable en invitarme a tu canal. Gracias por aceptar la invitación. Y un saludo a tu auditorio, a tus seguidores y pues bueno, para servirte, ¿no? Gracias, doc. Platíqueles, por favor, ¿quién es el doctor Luis Romero Mendoza? Yo soy el doctor Luis Alberto Romero Mendoza y yo soy urólogo. Soy urólogo egresado del Centro Médico Nacional del Siglo XXI en la Ciudad de México. Y pues ya llevo en la ciudad de Campeche un poquito más de 12 años y bueno, para servirles en cualquier momento y con mucho gusto. Perfecto. Para ser urólogo, ¿qué se necesita estudiar? Para ser urólogo, primero tienes que hacer la carrera de medicina y una vez que termines la carrera de medicina, pues tienes que presentarla para la especialidad en cirugía general 1 año y posteriormente son 4 años de urología en las especialidades médicas. Muy bien, doc. Yo creo que vamos a meternos de lleno. Ya saben quién es el doctor porque va a estar apareciendo su usuario para que empiecen a platicar con él, lo empiecen a conocer. Y vámonos de lleno al tema. Con una pregunta fuerte y que es algo que en la verdad hasta el día de hoy sigue siendo un tabú. La importancia de que los hombres vayan a consultar al urólogo. Sabemos que existe la ginecóloga o el ginecólogo para las mujeres, claro, pero siempre dejamos a lo último o decimos, no, esto no es necesario, o no, ¿para qué voy a ir? O empiezan con las homofobias, ¿no? A decir, no, que me va a pasar esto, me va a pasar otro. Pero ¿cuál es la importancia y a partir de qué edad debemos empezar a consultar con el urólogo? Pues fíjate que realmente, como comentas, la urología ha sido un poquito dejada atrás por los hombres, sobre todo los hombres jóvenes. Es más frecuente ver pacientes ya adultos mayores, a gente madura en el consultorio de urología, porque ya les empieza a interesar su salud o tienen algún problema en su salud sexual o reproductiva y eso hace que requieran el servicio. Sin embargo, pues hay mucha importancia en el hecho de ir a un consultorio de urología porque hay muchas enfermedades que se pueden valorar en el consultorio. Desde enfermedades congénitas en la niñez, que son muchas, por ejemplo, problemas en el descenso del prepucio en el pene de un niño, un frenillo muy corto, problemas de descenso del testículo, que digamos pudieran ser los problemas más sencillos, ¿no? De alguna manera. Algunas otras malformaciones son mucho más evidentes y de alguna manera pues hace más necesaria la valoración por un urólogo. Sin embargo, en las personas jóvenes, las causas más frecuentes de consulta son o infecciones urinarias, que no son tantas tampoco, pero más frecuentemente las infecciones de transmisión sexual, problemas en el embarazo, en algunos casos relacionados con el factor masculino, y en pacientes un poquito más grandes, por mayores de 40, pues viene preocupando el tema del cáncer de próstata, sobre todo cáncer de testículo, o algún otro problema de salud a nivel de su cuerpo, ¿no? Pero sí es muy importante porque nos permite identificar problemas congénitos,
alteraciones para el embarazo cuando uno se casa joven, transmisión sexual es muy frecuente y en los adultos más grandes problemas relacionados con el cáncer, disfunción eréctil. Claro. Y bueno, finalmente sí podemos buscarles una solución, ofrecerles un tratamiento, ¿no? En base a su experiencia, Doc, y hablando un poquito de las enfermedades de transmisión sexual, ¿en quiénes más comunes? ¿En hombres jóvenes o en hombres adultos? Pues fíjate que hace muchos años era más frecuente en hombres adultos. Ahorita se ha vuelto algo más frecuente en los jóvenes porque hay una libertad sexual mucho más amplia que hace muchos años. Por ejemplo, no sé, hace muchos años nuestros papás, como para tener un inicio en la vida sexual, tenían que tener un compromiso, sobre todo prácticamente matrimonial, para poder tener una vida sexual. En cambio ahora, pues la libertad sexual, pues la evolución en la sociedad ha permitido que el inicio de la vida sexual sea cada vez en personas más jóvenes. Se han visto casos en escuelas secundarias, embarazos prematuros. Entonces, de alguna manera, en alguien joven se ve mucho de las infecciones de transmisión sexual, sobre todo, o deformaciones que no se habían dado cuenta que tenían, ¿no? Claro, exactamente. Yo creo que aquí hay un punto muy importante a recalcar. La gente o los jóvenes en todo el mundo, yo creo que no solo en México, pues sería amarillar mucho esto, Sí. pero en todo México existe una muy buena educación, pero muy poco aprendizaje. Siempre están, por ejemplo, no nos vamos a hablar de nuestro país, siempre está la campaña de métodos anticonceptivos, la campaña de prevención contra enfermedades de transmisión sexual y muchas más, y siempre regalan preservativos en todos lados. Es correcto. Pero, ¿qué pasa? Hay otras vías igual, no solo por la vía sexual, de adquirir enfermedades de transmisión sexual, como es el VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana, Claro. y el SIDA, ¿no? Que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Cuál es la incidencia, al menos que usted ha visto, en que le diga un joven que llega a su consultorio, es que yo sí uso mi método anticonceptivo, o que otro diga, es que yo no uso nada? Pues déjame decirte que como los jóvenes actualmente han tenido más libertad sexual, no han sabido llevar con responsabilidad su inicio de la actividad sexual y por lo tanto no están usando métodos de planificación familiar. A pesar de que, como dices, hay programas, o sea, todo el mundo ya tiene más libre acceso a los condones y eso ha permitido, pues, de alguna manera prevenir en muchos casos infecciones de transmisión sexual, pero los jóvenes están siendo un poco irresponsables con su sexualidad, no están usando métodos de planificación de barrera, por ejemplo, Claro, como el condón, que es mucho más efectivo para infecciones de transmisión sexual, pero eso está así provocando pues una ola, un rebrote de infecciones de transmisión sexual, y como en este caso comentas, el VIH pudiera ser uno de los más grandes problemas que se están presentando, ¿no? sobre todo que, por ejemplo, la zona sureste en la que nosotros vivimos es muy alta la incidencia de casos de VIH. O sea, recuerdo que una rotación que tuve en Ciudad del Carmen, que es parte de Campeche, para los que no sean del sureste de México, era de que diario fácil, y era un hospital chiquito, un hospital chiquito que fácil, de 20 a 30 pacientes diarios. Más incidencia en hombres que en mujeres, pero desgraciadamente por el contacto sexual y el no cuidarse y la diversificación de parejas y todo esto, terminaban contagiando a la mujer y era una desgracia porque toda la familia se iba haciendo en secuencia y muy mal acababa. Realmente Campeche, en general en el sureste, tiene tasas muy elevadas de VIH y estas tasas cada vez se han estado actualizando y eso está demostrando que hay mucha incidencia de VIH en nuestra área, lamentablemente, y en parte tiene que ver con la cuestión de la diversificación sexual, ¿no? La libertad sexual que uno tiene. Ya no es tanto de tenerse una sola pareja, sino tienen más parejas al mismo tiempo. Esta cuestión de la actividad sexual hombre-hombre también ha generado pues más contagios, ¿no? Entonces, de alguna manera, la promiscuidad en general ha generado un brote mayor a nivel del sureste en Campeche.
Con las redes sociales yo creo que esto se ha triplicado muchísimo más, porque siempre vemos el estereotipo de que yo quiero ser como ese muchacho o esa muchacha Sí. que tiene 40 novias, o esa muchacha que mira a todos los hombres le quieren admirar y todos quieren andar con ella, que incluso hasta pagan por estar con esas personas, ¿no? O las admiran tanto que hacen hasta lo imposible para llegar a este tipo de situaciones. Un paciente una vez me dijo algo que va a sonar feo tal vez o chistoso, pero a mí me impactó porque dije, bueno, ¿qué mentalidad tienes? ¿No? O sea, ¿qué te han enseñado en la escuela? ¿Qué te han enseñado los valores, tus padres? O lo que es, porque lo más chistoso es que era del área de la salud. Y me dice, platicando, en la consulta, me dice, doctor, pero es que el embarazo no se da. Y dice, además, se siente mejor sin condón que con condón. Y yo de que, oye, sí, pero ¿y las enfermedades sexual? Y me dice, pero no pasa nada. Me dice, ¿qué acaso usted alguna vez se ha comido un tamal con hoja? Entonces yo me quedé así como que... Es cuestión de que sí, esta producción se ríe porque es la realidad. Pero la realidad es que es nuestra seguridad. O sea, por más sano que sea la situación, es nuestra seguridad, ¿no? Sí, definitivamente sí es correcto lo que dices. Deberíamos de tener más responsabilidad en nuestra sexualidad. Y eso inicia, pues, a lo mejor limitando tu número de parejas sexuales o teniendo una actividad sexual segura con el uso del condón. Y lamentablemente en la actualidad, pues la gente con estos ejemplos como tú comentas, pues están tomando iniciativas que no son muy seguras en la práctica sexual. No nada más como comentas, gente famosa que a veces genera una imagen irresponsable delante de los jóvenes o la música también, ¿no? Que te da un estereotipo o te inclina a tener una mentalidad que cuando uno es joven, pues lo hace irresponsable, ¿no? Por otro lado, pues como dices, es más fácil contratar a una sexoservidora, pagar un canal de OnlyFans. Claro. Entonces, Sí. las escorts. Entonces, ahorita se ha diversificado todo ese servicio que antes era muy complicado acceder, ¿no? Y finalmente, pues muchos papás se la pasan trabajando, los hijos pasan mucho tiempo en su casa solos. Entonces tienen internet, tienen la accesibilidad económica para poder tener muchas cosas a mano que antes no se tenían. Incluso las fiestas de ahora son fiestas un poquito más diferentes, le podremos decir nosotros, los de la vieja escuela, pero pues bueno, tiene que ver mucho con la sexualidad y el contacto sexual que de alguna manera se hace irresponsable. Y es algo muy preocupante porque a mí me tocó hace, podemos decir, 5 o 6 años. Y era una fiesta a unos 15 años. Y yo ahorita tengo 27 años. Y estamos hablando de que joven todavía en lo que cabe, ¿no? Pero fui a una fiesta de unos 15 años y me impactó que llegaban literal señores a andar con las chamaquitas. Y yo decía, oye, ¿qué pasa? ¿Y los papás dónde están? ¿Y cómo permites tú que haya algo así y además no sabes en qué están metidos, se cuidan o cualquier tipo de situaciones? ¿Cuál usted consideraría, Doc, que es el mejor método de planificación familiar? Fíjate que hablando de métodos de planificación familiar, de alguna manera el condón es bastante seguro, a pesar de que sí tiene fallas, no es 100% seguro, la utilidad del condón y la efectividad contra el embarazo realmente es más elevada con el uso apropiado del condón. Todos los estudios están demostrando que el uso inapropiado del condón es lo que incrementa el riesgo de falla como método de planificación familiar. Pero es un método de planificación familiar que para las personas jóvenes es muy útil, porque no tienes hijos, no puedes acceder a un método de planificación definitivo. Luego está la cuestión hormonal que pues también tiene sus variaciones. Claro. Y de alguna manera para los hombres es uno de los más fáciles de acceder y de los más seguros, sobre todo como método de barrera, tanto para el embarazo como para las infecciones de transmisión sexual. 100% recomendado. Usted diría,
tú, muchacho joven que me estás viendo ahí, tu preservativo en mano, porque es lo que te puede ayudar a evitar mucho. Definitivamente. Para empezar, el embarazo, ¿no? Y luego las infecciones de transmisión sexual, y dentro de las infecciones de transmisión sexual, las infecciones como VIH serían de las peores, ¿no? Y ya actualmente una gonorrea, no sé, clamidia, es muy tratable, a pesar de que ahorita la gonorrea está teniendo tasas muy altas de resistencia a los antibióticos tradicionales, y eso genera mucho problema en los tratamientos. Pero la Organización Mundial de Salud ha generado alertas en los brotes de gonorrea resistentes al tratamiento tradicional. Pero sí, si tú me estás viendo y tienes edad en la que ya practicas, ya tienes actividad sexual, pues un condón sería el mejor método de barrera para evitar embarazos y infecciones. Si pudiera decir una enfermedad de transmisión sexual que sea la más común que llega en su consulta día a día, ¿cuál sería? Virus de papiloma humano. Virus de papiloma humano. Es de las más frecuentes. Yo pienso que, a pesar de que veo mucho paciente con gonorrea, veo mucha clamidia, linfogranuloma venéreo, el papiloma humano es por mucho una de las causas mucho más frecuentes de consulta actualmente. Para los que no saben qué es el papiloma humano, ¿podría explicarlo? El virus de papiloma humano es un virus que lo adquiere uno con el contacto sexual directo. Es prácticamente complicado el virus de papiloma humano en este aspecto. Tiene más de 100 variedades, y dentro de estas 100 variedades hay 4 variedades que tienen cierta relación con el desarrollo del cáncer, sobre todo el cáncer cervicuterino y también cáncer en el pene. Y actualmente las tasas de contagio del virus de papiloma humano han sido cada vez más elevadas, y el problema es que no existe una cura definitiva para el virus de papiloma humano. Todos los tratamientos van dirigidos a eliminar la lesión de virus de papiloma humano, porque finalmente la lesión es la que genera contagio, y mientras más lesiones tengas, más riesgo de contagio tiene tu pareja, y sobre todo el tiempo, ¿no? Entonces, en este aspecto, papiloma humano ha generado mucha preocupación a nivel del sistema de salud como una causa muy seria de problemas de displasias en el cuello uterino, y en los hombres, pues presencia de verrugas, ¿no? En el caso de la vacuna del papiloma humano, hace muchos años existía la teoría y la idea de que la vacuna del papiloma humano era exclusiva para la mujer. Claro. Actualmente, ¿cómo está esa situación? Fíjate que actualmente yo muchas veces les hago esta pregunta, tengo alumnos en la universidad, y yo les pregunto en este tema de las vacunas, ¿qué esperan ustedes con las vacunas, no? Muchos me dicen, pues yo no quiero tener verrugas, me pongo la vacuna. Muchos dicen, no, pues yo quiero cuidar a mi pareja y me pongo la vacuna, ¿no? La realidad es que la vacuna para el virus de papiloma humano cubre para 4 variedades, entre 2 y 4 variedades de las mejores, ¿no? Sin embargo, si tomamos en cuenta que hay más de 100 variedades de virus de papiloma humano, nos deja vulnerables a más de 73 variedades de virus de papiloma humano que nos pueden producir verrugas a nivel de los genitales, anales, perianales, escrotales, hasta la pierna incluso, y eso genera pues mucho riesgo en la cuestión de contagio. Y las vacunas actualmente ya están dentro del plan de vacunación, se ha vuelto más accesible, y actualmente pues no nada más para mujeres, ¿no? Se recomienda la aplicación en niñas sobre todo, pero la aplicación en hombres también puede generarte un factor de protección contra esas 4 variedades, y tú ya no te vas a volver un portador de esas 4 variedades, que a la larga, cuando te cases, tengas tu familia, no vas a tener ese riesgo de contagiar esas 4 variedades que están relacionadas con cáncer. Como recomendación, más que nada, agréguenlo, y así como obligación, si podemos decir así, que el hombre empiece a vacunarse contra el papiloma humano, ¿no? Sí, yo he tenido pacientes que han venido, oiga doctor, vengo porque quiero vacunarme contra el virus de papiloma humano, quiero reducir ese riesgo para mi pareja, y pues sí, obviamente los canalizamos a donde se aplican las vacunas, y de alguna manera pues permite justamente eso, ¿no? Claro, y la verdad que es algo muy importante, porque esto va a existir toda la vida, es algo que está para quedarse, o sea, llegó para quedarse, y desde antiguamente, cuando
empezaba todo eso de que Roma y los romanos eran los que veían, ¿cómo se llamaba la época? Sodoma y Gomorra, ¿no? Sodoma y Que Gomorra. empezaban todo el cambio de parejas sexuales, todo ese tipo de cosas. Y siempre han existido todo ese tipo de situaciones, siempre han existido todas esas enfermedades, pero hoy en día pues, estamos viendo casos que terminan muy, muy mal, ¿no? Como es el caso del VIH. Sí, justamente hay pues, referencias bíblicas, ¿no? En relación a este intercambio de parejas, conductas sexuales diferentes a las que normalmente consideramos normales. Y pues bueno, también sabemos cómo terminaron. Claro, sí, por supuesto. Sin embargo, todo esto no es nuevo. Va a seguir acá. Las sociedades van evolucionando, van creciendo. Antes a los mexicanos nos consideraban estereotipados, ¿no? Sí. Con tu zarape y tu gorrito. Pero pues bueno, todas las sociedades que ya son mucho más antiguas han desarrollado y van generando ciertas conductas diferentes, ¿no? Pero sí, llegó para quedarse. Cambiando un poquito el tema, acerca de la fertilidad masculina. En el caso de la mujer hemos visto que regresamos al mismo punto, el cambio generacional, las fiestas, la exposición al alcohol, el cambio de parejas, tabaquismo, de todo tipo de cosas, ha generado un incremento mucho mayor de enfermedades como el síndrome ovario poliquístico, Claro. que ha disminuido la tasa de embarazos, pero por enfermedad, no por cuidados en el aspecto, ¿no? En el caso del hombre, ¿cómo está la situación actualmente? ¿Qué se puede hacer para prevenir y tener una buena salud sexual y tener una buena fertilidad? Fíjate que en la cuestión de fertilidad en los hombres, pues podemos identificar causas pretesticulares, testiculares y posttesticulares, ¿no? Las causas pretesticulares tienen más que ver con cuestiones hormonales en el eje hipotálamo hipoficiario, bueno, que son sistemas de control que sirven para la producción de semen, ¿no? Que producen y protegen al cuerpo también, ¿no? Exactamente, tienen funciones generales. Sin embargo, las causas testiculares vienen relacionadas, por ejemplo, con el mal descenso del testículo, que un testículo, que a lo mejor muchos no saben, el testículo nace intraabdominal, digamos que la cavidad abdominal, y posteriormente en el desarrollo del bebé, el testículo desciende hacia el área escrotal donde normalmente se queda, pero en este descenso del testículo se puede quedar atorado, por decirlo de alguna manera, y eso se conoce con un nombre de criptorquidia. Exacto. La criptorquidia es un factor que pudiera considerar dentro de las causas de la fertilidad en los hombres, y otra causa que actualmente puede ser un poco más frecuente dentro de las causas testiculares está estos problemas relacionados con las varices en los testículos, que se llaman varicocele. El varicocele es una de las causas más frecuentes de infertilidad en el hombre. Y finalmente, pues una visita a tiempo al urólogo puede prevenir todo este tipo de problemas, porque por otro lado, los tumores de testículo, el cáncer de células germinales también puede llevar a tener una infertilidad en algún momento, ¿no? Acudir a una valoración a tiempo. Resulta que uno se acaba de casar, tienes más de un año teniendo actividad sexual sin protección y no has podido lograr un embarazo a pesar de que lo estás buscando, ya por definición debes de ir a consultar con el médico, ¿no? El hombre pues con el urólogo y las mujeres con el ginecólogo, claro, para buscar una causa que esté provocando esta cuestión de la infertilidad. En la perspectiva de la fertilidad global, pues los hombres tenemos participación definitivamente en el embarazo, y existe una posibilidad del 50% de que tú seas la causa de la falta de embarazo, y por lo tanto hay que valorarse. Podemos ver análisis de semen para poder eso ahí va, apropiadamente, ¿no? Siempre hemos visto de que existe el banco de semen, ¿no? El banco de espermatozoides, que siempre dicen, ahorita está muy de moda el embarazo por inseminación artificial. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros la calidad de nuestros espermatozoides, la calidad de nuestro semen para poder llegar a un embarazo? Justamente se hace a través de un análisis directo del semen. Normalmente recomendamos 3 días de abstinencia sexual, puede ser hasta 5 días. Y de alguna manera el análisis debe hacerse en un laboratorio capacitado que te dé resultados confiables y que nos puedan permitir directamente ver el espermatozoide en cuestiones de número,
en cuestiones de velocidad, en cuestiones de morfología, y eso nos puede dar una orientación hacia poder ver cuál es la capacidad de fértil en un hombre, ¿no? Ok. Y en dado, cambiando el caso, si nosotros como hombres llega el momento que decimos, ya no queremos tener hijos, porque hay muchos casos que dicen, no, es que, chismoso, ¿no? No, es que tú me embarazaste y no sé qué y no sé cuánto, y resulta que el hombre se hizo la vasectomía, ¿no? Y eso es algo muy importante porque hoy sí vamos a ponernos así del lado de masculino responsable, ¿no? Hombre responsable, porque Claro. siempre existe el canijo, no podemos ser así. Pero, ¿qué tan importante es la vasectomía? Además, ya hay vasectomía sin cirugía, que es la vasectomía láser, me parece. Sí, también la vasectomía sin bisturí, ¿no? Sin bisturí, entonces todo tipo de situaciones. ¿Qué tan importante es como método de planificación familiar? Y sobre todo, ¿cuál es el impacto que se ha habido en este tipo de situaciones, ¿no? En la gente, porque muchos tienen miedo. Sí, los hombres realmente no menstruamos para empezar. La menstruación es un proceso natural desde muy niñas y obviamente menstruar genera molestias, tiene dolores abdominales, cambios emocionales, Pues dicen que sí. hormonales. De alguna manera ellas conviven con el dolor. En cambio los hombres no tenemos ese detalle en cuestiones de dolor, de molestias. Nunca nos golpeamos. De alguna manera somos más sensibles al dolor. Entonces, una revisión testicular puede desarrollar dolor y de alguna manera eso genera incomodidad en el paciente, y muchos por miedo al dolor o muchos porque prefieren no hacerse ningún procedimiento, no acuden a valoración para esta cuestión de la vasectomía. Sin embargo, actualmente es uno de los métodos se han desarrollado desde hace muchos años. La vasectomía sin bisturí actualmente es la que más se está haciendo y de alguna manera ha facilitado el procedimiento de una paternidad responsable con un método de planificación definitiva que sí se puede revertir, pero es un poco más complejo, es más complicado, necesita más estudios antes de hacer una reversión de la vasectomía. Pero te puedo decir que he tenido pacientes muy responsables y de aquí a unos 3 años atrás, yo diría que la frecuencia con la cual un hombre se hace la vasectomía es muy alta y el paciente viene al consultorio y lo solicita. Okay. De alguna manera, muchos te comentan, ¿sabe qué, doctor? El último embarazo de mi esposa fue muy complicado, tuvo problemas de la presión o que el azúcar, y eso hace que el hombre diga, ¿no? Se pone, Claro. se pone en su papel y dice, tengo que cuidarla, el doctor dice que tiene mucho riesgo, entonces solicitan una vasectomía. Muchos llegan con la preocupación de si me la hago, 1, me va a doler, y 2, puedo seguir teniendo relaciones sexuales, y 3, cómo va a afectarme, porque tienen mucho miedo, ¿no? De que dicen que no va a poder seguir teniendo relaciones sexuales o que no va a ser el mismo líbido, entre esas cosas. Fíjate que es, como dices, son mitos, son tabús que están alrededor de la vasectomía, que están dirigidos sobre todo a perder la capacidad sexual, tener disfunción eréctil, que ya no van a poder tener un desempeño sexual igual que antes, pero realmente son creencias que las personas han desarrollado a lo largo de los años como una excusa, pienso yo, pero también tiene pues cierta razón de ser en el sentido de que hay pacientes más sensibles que otros y el procedimiento genera más dolor que en unos que en otros, pero uno como urólogo tiene que saber identificar los pacientes que tienen poca tolerancia al dolor y bueno, ofrecerles un tratamiento quirúrgico como la vasectomía, pero a lo mejor con sedación, que les da más comodidad, no genera tanto costo económico para el procedimiento. Okay. El procedimiento sigue siendo el mismo, pero el paciente pues prácticamente está dormido en el procedimiento, no lo llega a percibir claramente como cuando están despiertos. Sin embargo, yo diría que el 90% de los pacientes son pacientes que sí han tolerado el procedimiento y que generan molestias, definitivamente generan molestias, pero son molestias tolerables y en comparación a un procedimiento definitivo en las mujeres, el procedimiento de la vasectomía es muy seguro, es bastante efectivo, obviamente tiene sus fallas, no es 100% efectivo, pero
es bastante accesible, es poco tiempo de procedimiento, se hace en el consultorio. Hace poco el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que hicieron miles de cirugías de vasectomía en honor al Día del Padre. Yo creo que es una buena época para aprovechar y decir, ¿saben qué? Pues ya no quiero tener más hijos, tengo los que quiero. O finalmente evitar, ¿no?, esta cuestión de tener hijos por aquí, hijos por allá, ser responsable con la paternidad. Lo que antiguamente se presentaba, ¿no? De que Sí. de repente, no, que llega el funeral y que te presenta tu hijo y te presenta tu hermanastro, y te presenta Exacto. de varias situaciones, ¿no? Hablando de la responsabilidad de paternidad, de estos tipos de situaciones, ¿esto a partir de qué edad se podría tomar como decisión? Sabemos que lleva un protocolo, porque de repente en el caso de la mujer hay mujeres que dicen, yo no más quiero un hijo y listo, opérenme, hágame la OTB, ¿no? ¿A partir de qué edad usted recomendaría de que ya soy una persona que estoy completamente decidido, completamente concentrado y que quiero hacer una vasectomía? Pues fíjate que es muy buena tu pregunta, porque me han tocado casos de pacientes que vienen, no tienen hijos definitivamente, tendrán 22, 23 años, no están casados, están solteros, y que de alguna manera vienen y solicitan un método de planificación familiar. Entonces yo trato de buscar el motivo por el cual realmente no quieren tener hijos, y muchos han llegado al consultorio muy seguros. Es un poco complicado responder a qué edad tendríamos que recomendar, porque he tenido pacientes que se han hecho la vasectomía, por ejemplo hoy, y me los vuelvo a encontrar un año después y pues por casualidad sale el tema de cómo te fue en la cirugía, te dolió, no te dolió, cómo te fue, los recomendarías, ¿no? Y todos, la verdad es que todos me dicen, sí, lo recomendaría, no me dolió mucho, las molestias son mínimas, claro, me recuperé muy pronto, pero también me tocó este paciente que pues resulta que por cuestiones relacionadas a otras cosas se separó de su mujer y ahora tiene una nueva mujer, y su nueva mujer no tiene hijos, y ahora él quiere complacer a su mujer, claro, y tener un hijo. Entonces yo recomendaría que una vez que estamos maduros emocionalmente, ya podríamos tener esa capacidad de decidir, ¿no?, si realmente ya no quieres tener hijos o si nunca quieres tener hijos. Pero el problema con los hombres es la madurez. Hay hombres que Exacto. Maduran hasta los 60, 70 años. Sí, por supuesto, porque eso es a lo que yo también. A mí me tocó recibir un paciente cuando estaba en el área de ginecología. Muy triste, un caso muy triste, porque se dedicaba al ámbito de la vida sexual, ¿no? Pagada, de paga. Y fue algo muy triste porque empezó una relación con un señor de 70 años. Resulta que alcoholismo, drogadicción y muchas cosas más que rodean ese medio, queda embarazada y llega porque iba a tener a su bebé. Pero ahí entró algo muy fuerte, podríamos decirlo. La familia de ella tenía una religión, no recuerdo qué religión sea la verdad, pero tenía una religión que desde el primer momento detectaron que el niño venía con una enfermedad que se llama anencefalia. Viene, para los que no sepan, es prácticamente nacen sin cráneo, con todos los órganos descubiertos, y muchos que no se formaron en el embarazo, como ojitos chiquititos y no desarrollados, ¿no? Y la verdad es que el pronóstico de esos niños es muy malo. Pero el papá estaba en el plan de que yo quiero al hijo, y la familia los apoyaba, de que el niño no tiene nada, que los médicos no saben nada, pero el sufrimiento que le causaba a la mamá era algo terrible, ¿no? Nace el bebé, dicho y hecho, anencefálico, y en 14 días, que eso es muchísimo, fallece. Pero es algo tan triste de que por una irresponsabilidad, porque esa es la realidad, una responsabilidad de ambas partes, porque ahí sí fue de ambas partes, uno que haya cedido y la otra que no se hayan cuidado y hayan seguido con su vida y tomando trago en el embarazo y muchas cosas más, que terminar en esto, ¿no? Porque esto les afecta tanto física como mentalmente y familiarmente, ¿no? Entonces es algo que es muy importante, la responsabilidad, y yo creo que así como usted lo dice, es algo es algo variable. Es algo variable. Sin embargo, pues obviamente las mujeres tienen un reloj biológico que las obliga a tener ciertos límites en cuanto a edad para tener
no sé, bebés. Claro. Pero los hombres realmente esa posibilidad todavía se incrementa más, ¿no? La capacidad fértil de un hombre es más larga, no es comparable con el de una mujer, pero sí uno tiene que ser responsable con su paternidad. Hay varios artistas del medio que de repente, ¡ay, sorpresa! Tienes un hijito un hijo, recién ¿no? nacido, ¿no? No, sí, son cosas complicadas. Y hablando de eso, últimamente hemos visto en las noticias, en las redes sociales, que salieron los métodos anticonceptivos exclusivos para el hombre. Que dice la mujer, oh sí, ya no voy a ponerme inyecciones, ya no voy a usar condón o el parche, otras cosas. ¿Cómo ha revolucionado esto? Hoy sí que la actividad sexual de los jóvenes, porque es algo más como que lo que pude investigar, ha enfocado a los jóvenes y como método de seguridad seguro. ¿Qué se sabe acerca de esto? Realmente ahorita los métodos de planificación más desarrollados y estudiados han sido los métodos de barrera o los métodos definitivos como la vasectomía, el condón, que han sido buenas opciones, ¿no? Y prácticamente en el gran abanico de posibilidades que se tiene para evitar un embarazo, las mujeres tienen pues muchísimas más opciones que los hombres, ¿no? Claro. Los hombres está el coito interrumpido, el condón, la vasectomía, y actualmente se está buscando desarrollar de alguna manera otros métodos que puedan ser útiles para los hombres. Todavía no están 100% en el mercado, están en fases de estudio, por eso es que lo han venido anunciando. Claro. Dentro de la cuestión de la fertilidad, pues hace un momento comentamos que hay un eje hormonal entre el cerebro y los testículos que genera ciertos estímulos para desarrollar espermatozoides. Otra fase del desarrollo de los espermatozoides se lleva adelante en los testículos y posteriormente los espermatozoides ya maduros van hacia un reservorio que se llama vesículas seminales y de ahí pasan a los túbulos eyaculadores a nivel del pene. Y bueno, así es como llegan hasta el canal vaginal. Entonces, los estudios están siendo enfocados en estos 3 puntos, ¿no? Uno, que va dirigido a la cuestión hormonal en el eje del cerebro y los testículos. El otro, directamente en la maduración del testículo, en la maduración del espermatozoide en el testículo, que lleva todo un proceso, ¿no? Depende de factores hormonales, de células, de alimentación, medio ambiente, infecciones, que todo esté en su lugar, funcione como debe de funcionar. Y finalmente están los métodos que van dirigidos a evitar que el semen llegue al canal vaginal, como la vasectomía. Exacto. Realmente hasta ahorita de los más desarrollados han sido los posttesticulares, que vendría siendo la vasectomía, el condón, y lo que se está desarrollando ahorita son los hormonales y los que tienen cierta implicación en la madurez del espermatozoide dentro del testículo. Pero pues bueno, ahorita se está trabajando en eso justamente porque no hay un método 100% eficiente en los hombres y de alguna manera esta área es la que se está estudiando todavía más. Ya están en fases de pruebas y todo eso, pero todavía no han sido autorizadas para su uso general. Y eso tienen que tenerlo muy en cuenta, sobre todo, pues ambas personas, la mujer y el hombre, porque va a decir, ¿qué tal si llega un loco que dice, yo ya estoy tomando ese medicamento? Porque es la realidad, o sea, en redes sociales está, yo ya me hice la prueba, estoy tomando este medicamento y no puedo embarazar a nadie, o está el otro de que con esta inyección yo, o sea, siempre hay... embarazo. Exactamente, siempre hay las noticias amarillistas. Claro. Entonces, aquí el especialista nos está diciendo que todavía estamos en proceso de estudio. ¿Cuánto tiempo tardó la vacuna de COVID? Y eso que se le hicieron así. Sí, realmente la vacuna de COVID ha sido algo que se ha desarrollado de volada. Sin embargo, ya habían algunos estudios previos con algunas cepas de coronavirus de brotes anteriores que facilitó el desarrollo de la vacuna. Sin embargo, en esta cuestión de hormonal en el eje del hipotálamo, la hipófisis y el testículo, no es tan sencillo manipular ese sistema. Luego el proceso de maduración del espermatozoide del testículo tampoco es tan fácil hacer que un testículo no llegue a madurar, ¿no? Claro. Entonces todavía se están haciendo pruebas, se están haciendo desarrollos e investigaciones
pero todavía no se ha completado muy bien ese aspecto. Ok, Doc, pues yo creo que con esto hemos resuelto muchas dudas de muchas personas y podríamos hablar de esto y muchas cosas más por horas, porque la verdad que la salud sexual masculina es muy importante. Dejémonos de tabús, la verdad que dejémonos de tabús. Esto ya no es cuestión de, ay no, porque me da penita, porque siempre resulta que en esa especialidad hay más hombres que mujeres. Definitivamente. Sin embargo, el hombre en todo el mundo sigue teniendo una, podemos decir tal vez homofobia, a que no, es otro hombre, me va a tocar, me va a ver, y la realidad es que no. Ahorita hablábamos de la libertad sexual, la aceptación de las preferencias sexuales, claro, que es algo muy importante que también nosotros como médicos hemos tenido que aprender a adaptarnos, porque sigue siendo una ciencia nueva. Definitivamente. Y además la misma libertad que hemos tenido, tenemos que empezar a perder ese tabú, porque es una realidad que el cáncer masculino está. Y es una realidad de que si no vamos al urólogo mínimo una vez, podemos dejar pasar enfermedades como el virus del papiloma humano, VIH y entre otras cosas que la verdad pueden terminar familias enteras. Sí, la verdad es que una visita a tiempo previene muchos problemas a la larga. Problemas de cáncer del testículo, cáncer de próstata, malformaciones, el prepucio que no haya cerrado, no sé, hay muchos problemas. Y en infección de transmisión sexual, pues siempre que uno tiene una actividad sexual de riesgo, tienes que quedarte un periodo de cuarentena en el cual tienes que estar pendiente de cualquier variación en el aspecto de tus genitales, o que te salga algo, o que te salga pus por el pene. Normalmente los hombres somos un poco descuidados, hay mucho tabú en esto. A veces la negación de los hombres no les permite ir con el urólogo, pero cada vez ha habido más apertura en este aspecto. Por último punto, antes de que se nos acabe el tiempo, la higiene sexual en el aparato reproductor masculino, entre tener prepucio o a tener... Sí, no, es lo y no tener... ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Porque es algo muy importante que mucha gente dice, es que por obligación, por ley, yo no tengo, ¿no? Claro. Y otros dicen, no, que sí, yo tengo el famoso, como dicen, cuello de cheto, ¿no? Que dicen que tengo... Exactamente, o el cuello de pavo, que dicen también. ¿Qué es mejor? Pues fíjate que hay cuestiones culturales. Por ejemplo, los europeos, los americanos, tienden a hacerse una circuncisión desde niños, ¿no? Entonces hay cuestiones religiosas, por ejemplo los judíos, pues desde... De ley. Eso es inevitable. De alguna manera se ha relacionado la presencia de mucho prepucio o mucho pellejo a la mayor tasa de riesgo de adquirir infección de transmisión sexual, y obviamente problemas mayores, Claro, y incluso relacionados con cáncer de pene, ¿no? De ahí que de México para abajo, en cuestión geográfica, toda Latinoamérica, tenemos más tasas de cáncer de pene que Europa y países más pasando el charco, ¿no? Tenemos mucho más cáncer de pene nosotros, latinoamericanos, que los europeos y los americanos en sí, ¿no? De alguna manera se ha relacionado a tener un prepucio muy largo, y eso facilita el tener infecciones de transmisión sexual, y obviamente problemas de irritación crónico, y a veces problemas de que el prepucio no baja apropiadamente, mala higiene, como le dices, claro. Y eso, la inflamación crónica puede llevar a tener problemas en el futuro. Doctor, pues le agradezco muchísimo por su tiempo, la verdad que un placer tenerlo por acá. Esta es su casa, cuando usted guste podremos hablar. Si quieren parte 2, por favor, coméntenlo, déjenlo acá abajo en los comentarios. Doctor, sus redes sociales, por favor, su número, ¿dónde lo podemos contactar? Claro que sí, pueden contactarme al 981 1444-025. No hay problema, acá van a estar apareciendo sus redes sociales y sus números sin problema, y con su asistente lo podremos contar por cualquier duda. Si tienen alguna duda, pregunta, de verdad déjenla acá abajo, el doctor y yo vamos a estarlas respondiendo posteriormente a este video. Y pues bueno, doc, no queda más que agradecerles. Suscríbanse a este canal, denle like por favor al canal para que puedan aprender más de medicina, porque la verdad que eso es algo que no cualquier persona se preocupa
por dar esta información tan valiosa a la gente. Y sobre todo dejemos de tener esas costumbres antiguas, dejemos todo eso atrás para poder tener una salud sexual adecuada. Doctor, pues nos pedimos, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y pues denle like. Así es, denle like, suscríbanse y nos vemos. Dejamos aquí en las redes sociales. Bye bye.